Hermanos, muy buenos días. Les saludamos en el nombre del Señor en este día en el que Dios nos permite llegar hasta ustedes con una reflexión más. En este día, hermanos, vamos a tomar otro libro de la Sagrada Escritura. Como ya es costumbre, antes de empezar, vamos a recordarles nuestra premisa inicial en todas las reflexiones, que el desconocimiento de la Sagrada Escritura es el desconocimiento de Cristo. Por lo tanto, los invito a que saquen su Sagrada Escritura, que la lean conmigo, que aprendamos juntos, que reflexionemos juntos y que empecemos a conocer juntos también a ese Señor que nos está esperando para conocernos a nosotros también. Entonces, hermanos, vamos a ir hoy a otro libro de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, que es el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, en el versículo 6 al 13. Primera de Samuel 16, 6, 13. Cuando entraron, Samuel divisó a Eliab y pensó: seguramente ese será el que Yahvé va a consagrar. Pero Yahvé dijo a Samuel: olvídate de su apariencia y de su gran altura. Lo he descartado, porque Dios no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en las apariencias, pero Dios ve el corazón. Jesé llamó a Aminadab y lo hizo pasar ante Samuel. Pero Samuel le dijo: este tampoco es el elegido de Yahvé. Jesé hizo pasar a Samá, pero Samuel le dijo: Yahvé tampoco lo ha elegido. Finalmente Jesé hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel, y Samuel decía a Jesé: Yahvé no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel dijo a Jesé: ¿esos son todos tus hijos? Respondió: todavía falta el menor, que cuida el rebaño. Samuel le dijo: mándalo a buscar, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no esté aquí. Fueron pues a buscar, y llegó. Era rubio, con hermosos ojos y bella apariencia. Yahvé dijo entonces: párate y conságralo, es él. Samuel tomó su cuerno con aceite y lo consagró en medio de sus hermanos. Desde entonces y en adelante, el espíritu de Yahvé se apoderó de David. Por lo que respecta a Samuel, se levantó y se volvió a Ramá. Ahora vamos a ir a otra lectura del mismo libro de Samuel, en el capítulo 17 y el versículo 38. Del 38 al 51. Saúl pasó a David su propio equipo de combate. Le puso en la cabeza un casco de bronce y lo revistió con una coraza. David se ciñó la espada por encima de su vestimenta. Trató de caminar, pero no estaba acostumbrado a eso. Entonces dijo a Saúl: no puedo caminar con todo esto porque no tengo costumbre. David se quitó todo. Tomó su palo y recogió del arroyo 5 piedras bien planas. Las puso en su morral de pastor, en su bolsa de cuero. Tomó la honda en la mano y avanzó hacia el filisteo. El filisteo iba y venía y se acercó a David. Su escudero iba delante de él. El filisteo dio a David una mirada de desprecio, porque no era más que un muchacho. El filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro para que vengas a mí a atacarme con palos? El filisteo maldijo a David por todos sus dioses, y enseguida le dijo: ven para acá, para entregarte como comida a los buitres y a las fieras. David respondió al filisteo: tú me atacas con la espada y la lanza y la jabalina, pero yo me lanzo contra ti en nombre de Yahvé de los ejércitos,
el Dios de las tropas de Israel, que has insultado. Hoy Yahvé te entregará en mis manos, te derribaré y te arrancaré la cabeza. Hoy mismo daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y todos los que están aquí reunidos sabrán que Yahvé no necesita espada o lanza para dar la victoria, porque la suerte de la batalla está en sus manos. Él los va a poner a ustedes en nuestras manos. En ese momento el filisteo avanzó y se acercó a David. Este salió hacia adelante al encuentro del filisteo. Metió rápidamente la mano en su morral, sacó de ahí una piedra y la lanzó con la honda. Le dio al filisteo en la frente. La piedra se le hundió en la frente y cayó de bruces al suelo. Así es como David venció al filisteo con una honda y una piedra. Lo derribó y le dio muerte, pero no tenía espada. Entonces corrió, se detuvo ante el filisteo, le quitó la espada que tenía en la vaina y espada en mano le cortó la cabeza. Así acabó con él. Hermanos, el pueblo de Israel en este momento se encuentra ya en la tierra prometida, como reflexionábamos la vez pasada. Josué introdujo a ese pueblo para que conquistara la tierra que su Dios le había prometido. Y ahora están en la conquista ya. Han pasado muchos años. Josué ya murió. Y ahora vienen otros personajes, los cuales ahora tienen la misión de ayudar a ese pueblo a conquistar, ya que han llegado a la tierra, ahora tienen la misión de conquistar. Y uno de esos personajes en este momento es David. Quizá nosotros hemos oído mencionar a David mucho en las Sagradas Escrituras. David es un personaje muy famoso en el Antiguo Testamento. David fue rey del pueblo de Israel. ¿De qué manera fue escogido? Dice que David era hijo de Jesé. Y Dios había encargado que escogieran a David. Y mandó al profeta ante Jesé a escoger a ese muchacho, pero no le dio ni un nombre. Le dijo: entre todos los hijos de Jesé vas a escoger el que será consagrado mi rey. Pasaron todos los hijos. Todos eran grandes, opulentos, fuertes, guerreros. Y el profeta pensaba que era alguno de ellos. Y sin embargo el Señor le dice: no, no es ninguno de ellos. Al final, que pasan todos, pregunta al profeta: ¿son todos tus hijos? Y él dice: no, falta uno. Falta el más pequeño, que es un niño. Él cuida las ovejas en el campo. Mandaron por él. Y este era David. Cuando David entró, el Señor le dice al profeta: ese es, conságralo. Y lo consagraron. Y desde ese momento dice que el Espíritu de Yahvé estaba con David. Y hay una cosa muy bonita para reflexionar en este momento. Fíjese cómo cuando el profeta le dice, cuando pasa el primer personaje, el primer hijo de Jesé, que era un hombre grande, guerrero, y le dice: ¿es este? Porque el profeta pensó que era él. Él dijo: el que va a ser rey necesita ser grande, necesita ser fuerte, necesita tener presencia. ¿Y cuál es la sorpresa?
¿Cuál es lo contradictorio de ese Dios? Y esas son las cosas que muchas veces nosotros no logramos entender. Y le dice, ese no es. No te dejes llevar por las apariencias, porque el pensamiento de Dios no es el mismo que el de los hombres. Los hombres juzgan por la apariencia, pero Dios ve el corazón. Hermanos, así somos los seres humanos. Los seres humanos juzgamos por lo que vemos. Condenamos sin saber. ¿A cuántas personas nosotros hemos condenado sin comprender la misericordia de Dios? ¿Cuántas personas son pecadoras para nosotros sin entender que Dios es todo bondad, que Dios perdona? ¿A cuántas personas nosotros hemos hecho de menos por el simple y solo hecho de su apariencia? Y fíjense cómo el Señor nos habla hoy. El pensamiento de Dios no es el de los hombres. Yo no juzgo como ustedes juzgan. Mi manera de juzgar es diferente. Yo miro el corazón de cada ser humano. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos conoce. Dios sabe que lo que está afuera es simplemente apariencia. Que lo que vale realmente es lo que usted y yo llevamos en el corazón, lo que tenemos dentro. Vale la pena reflexionarlo hoy en día entonces. Y ahora pasamos a reflexionar un poquito la segunda lectura de hoy. Ya David ha sido consagrado por el profeta, pero David es un muchacho. David no ha empezado su reinado todavía. Todos los hombres que estaban listos para la guerra estaban en guerra conquistando. Y en este momento eran los filisteos los que estaban peleando contra el pueblo de Israel. David llega a visitar las tropas y había entre ellos un filisteo llamado Goliat. ¿Ha escuchado usted esa lectura a lo mejor? Era un hombre grande. Medía más de 2 metros de altura. Dice que su vestimenta de guerrero pesaba alrededor de unas 200 libras por lo menos. Y llevaba un escudero todavía. Y él había ofendido al ejército de Israel y le había dicho, si hay un hombre valiente entre ustedes que pelee conmigo y que me venza, nosotros seremos sus esclavos. Pero si no es así, ustedes serán esclavos de nosotros. Y nadie dentro del ejército israelita había tenido el valor de pelear con él, porque era un hombre demasiado grande. Y aparece el rey, aparece David, que era un muchacho simplemente, y les dice, ¿por qué se dejan humillar por él? Yo voy a pelear con él. Y yo me imagino las risas del ejército de Israel. Me imagino yo las burlas cuando el muchacho dijo, yo voy a pelear contra este hombre, contra Goliat. Y el filisteo lo insulta. Le dice, hoy voy a dar tu cadáver a los buitres. Y lo maldijo. Y David, con palabras sabias, sale al encuentro del filisteo. ¿Y qué palabras tan sabias las de este muchacho? Tú vienes contra mí,
con espada, con jabalina, con tu fuerza, con tu poder. Pero yo voy contra ti en el nombre del Dios de los ejércitos. ¿Y sabe con qué lo mata? Con una piedra. David era pastor y estaba acostumbrado a usar su honda y usaba piedras para ahuyentar a los leones, los tigres, los osos que querían devorar sus ovejas. Y él estaba acostumbrado a eso, a pelear contra ellos. Y dice que rápidamente coge una piedra, la pone en su honda, la tira al filisteo y le pega en la frente, le hunde la piedra y lo mata. Cae de bruces. David corre y con su misma espada le corta la cabeza. Hermano, no le tenga miedo a la vida. No le tenga miedo a las desgracias. No le tenga miedo a las amenazas. No le tenga miedo a la enfermedad. No le tenga miedo a lo que viene en contra suya. ¿Sabe por qué? Porque en el nombre de ese Dios del pueblo de Israel, nosotros podemos vencer. Tú vienes a mí con todos los males, con toda la intención de vencerme, pero yo voy contra ti en nombre del Dios verdadero. Y si nosotros, hermanos, luchamos y peleamos en el nombre de Dios, nunca vamos a perder. Siempre vamos a quitarle la cabeza al enemigo. ¿Quién es el enemigo que lucha contra usted hoy en día? ¿La pobreza? ¿La enfermedad? ¿Un vicio? Quizás su mismo trabajo. Quizás sus mismos amigos. Enemigos quizá. No importa quién sea. Simplemente tenemos que creer que con Dios todo lo podemos. Como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Jesús que me conforta. No hay nada que no podamos hacer nosotros en el nombre del Señor. Así como David venció a Goliat, hoy también nosotros podemos vencer al Goliat que acecha nuestra vida. Solamente, hermano, tiene que creer. Ese es el secreto, que con Dios todo lo podemos. Con Dios todo se puede. Luche. Pídale a su Dios que, como dice el apóstol, nosotros nos cubramos con esa fe. Que la fe sea nuestro escudo. Y con esa fe en el Dios Todopoderoso vamos a poder vencer. Hermanos, esta es la reflexión del día de hoy. Esta es la enseñanza que nos deja hoy el primer libro de Samuel. Por favor, lean los libros anteriores. Y de aquí en adelante son muchas historias. Vamos a ir tomando las más importantes para poderlas compartir juntos. Mientras tanto, que el Señor nos aumente la fe. Que el Señor abra nuestro corazón, abra nuestra mente, nuestro entendimiento,
para poder ver las grandezas que Él puede hacer y más aún las grandezas que nosotros podemos hacer en su nombre. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los cuide y los guarde en su misericordia. Que así sea.